sino que nosotros como papás bendecimos a nuestros hijos cuando ellos son obedientes, ¿verdad? Nosotros como papás bendecimos a nuestros hijos. Y es lo mismo, la clase de hoy, si te das cuenta ahí, se llama la obediencia y la bendición de la obediencia. Así que vamos a ver las primeras 9 preguntas o 10 preguntas hasta hoy, ¿verdad? Esta es la introducción de esta parte. Y la primera parte se llama siguiendo a Cristo o siguiendo al Mesías, siguiendo a Jesús, ¿sí? Pero acuérdense que el tema principal, otra vez, es la obediencia. Ahora, nosotros cuando somos papás y mamás, ¿verdad? Es decir, cuando formamos parte de una familia y tenemos a nuestro cuidado nuestros hijos, que no son nuestros, pero Dios los pone en nuestras manos por un tiempo para que podamos moldearles, para que podamos ser de bendición a sus vidas en sus tiempos desde pequeños, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino, al niño, o sea, desde pequeñito, ¿verdad? Y aun cuando fuere viejo no se apartará de ese camino enseñado. Entonces, es la oportunidad que Dios nos da de estar con ellos. Bien, y cuando nosotros lo hacemos, estamos siendo obedientes y ellos también están siendo obedientes a los padres. Ahora, vamos en este punto de siguiendo a Cristo. A ver el punto número 1. La pregunta dice, ¿qué dice Juan capítulo 6, 38? Para que lo vayamos buscando. Juan capítulo 6, 38. ¿Qué dice acerca del propósito de Jesús en la tierra? A ver, veamos eso, porque vamos a ver que nuestro Señor Jesús se convierte en un ejemplo a seguir. Nosotros como papás somos ejemplos a seguir de nuestros hijos, ¿sí? ¿Quién lee Juan 6:38? Dice la palabra del Señor, dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Qué bonito versículo de parte de Jesús. Yo he venido, yo he descendido con un solo propósito. ¿Cuál es? Hacer la voluntad de mi Padre. Pero no solamente añade eso, porque dice, y no pienso hacer mi propia voluntad. No, porque bien podría hacerla. Jesús tenía el poder de hacerlo todo, ¿sí? Ese poder que Dios le había dado. Pero él dice, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, ¿sí? Entonces, hablando de obediencia, vean este ejemplo tan maravilloso. El mismo Señor Jesús, ¿verdad? Diciendo, vengo a hacer lo que se me ha dicho que tengo que hacer. Puedo hacer otras cosas, pero no las voy a hacer. Voy a hacer lo que mi Padre me ha mandado. Fíjate qué bonito, ¿no? Ahora, bueno, ustedes vayan contestando, por favor. Pregunta número 2. ¿Cuál es una prueba de nuestro amor? ¿Quieres comentar algo, Enrique? No. Ah, perdón, es que vi tu micrófono. Entonces, ¿cuál es una prueba de nuestro amor? A ver, leamos Juan 14:15. ¿Qué dice? ¿Cuál es una prueba de nuestro amor? ¿Quién lo lee? Amáis y guardad mis mandamientos. Fíjate qué bonito versículo nos acabas de leer, hermano. Dice Jesús, si ustedes me aman, ¿cuál es la prueba de nuestro amor? Guardar los mandamientos. Muy bien, exacto. ¿Y qué es guardar sus mandamientos? ¿Ser qué? Obedientes a nuestro Señor. Entonces, vean, ¿cómo les diré? En la mañana terminábamos con un pasaje que habla de someternos al Señor. ¿Se acuerdan? Ahí en Efesios. Y que todos estamos sometidos. Y luego se menciona a los esposos, las esposas, los hijos, los padres. Pero todo esto gira como una rueda de una forma correcta y los engranajes van correctamente dando vuelta cuando el amor y la obediencia a la palabra del Señor
son la base de este movernos en la vida cristiana en forma madura. Estamos hablando de la madurez. ¿Esto qué significa? Significa que con el paso del tiempo en nuestra vida cristiana, entre más obedientes somos a la palabra de Dios, más estamos mostrando nuestra madurez como hijos de Dios. Fíjense qué interesante. Entre más obedientes somos, más estamos demostrando que hemos madurado, que hemos aprendido a caminar en las cosas de Dios. Entonces, por eso el tema se llama Siguiendo a Cristo o Siguiendo a Jesús, porque Él es el ejemplo máximo de obediencia. Pregunta número 3, ¿qué más demostramos cuando nosotros vivimos en obediencia? A ver, hay más cosas que podemos demostrar. Primera de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Qué más demostramos cuando vivimos en obediencia? A ver. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos, si guardamos sus mandamientos. El que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces tú misma, hermana, ¿qué más demostramos si estamos viviendo en obediencia? Guardamos sus mandamientos. Pero si los guardamos, ¿somos qué? Si los guardamos, estamos siendo obedientes, ¿no? Demostramos obediencia al Señor, pero si no, pues estamos siendo mentirosos. Exactamente. Entonces, en pocas palabras, lo contrario a la mentira es la verdad. Y cuando nosotros estamos viviendo en obediencia, estamos viviendo en la verdad de Dios. Esto es muy bonito cuando lo vemos desde este punto de vista, porque muchas veces la gente nos pregunta, ¿y cómo sabes tú que estás en la verdad? ¿Verdad? Así muy altaneramente nos dicen, a ver, si es, ¿cómo dices tú? ¿Cómo puedes demostrarme? Pues ahí está. La misma palabra, el mismo apóstol Juan nos está diciendo, porque estamos en la verdad. Y si no estamos siendo obedientes, entonces somos mentirosos, ¿no? Qué tremenda palabra esta de 1 de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4. Ahora, qué bonito es pensar que debemos vivir en obediencia. Qué bonito que hasta ahorita, no sé si ya se fijaron, pero no hemos visto ningún versículo bíblico que nos diga, tienes que obedecer a fuerza. Ah, caray. No hemos visto ahorita ningún versículo que nos diga, tienes que obedecer porque soy Dios y si como soy Dios, tienes que obedecer, ¿no? No, sino que Dios nos está hablando, nos está motivando, nos está empujando, ¿verdad? A que vayamos delante de Él en obediencia a la verdad de Dios. ¿Y sabes qué es lo bonito? Dice la pregunta 4. ¿Cuál es un resultado, porque hay varios, cuál es un resultado de la obediencia? Primera de Pedro 1:22. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro, que aprendió a obedecer al Señor y que a Pedro le costó trabajo porque tenía un carácter, fuertísimo, ¿verdad? Y era muy altanero y brincaba por todos lados. ¿Ya lo tienes, Eddie? Sí. A ver, primera de Pedro 1:22, ¿qué dice? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. Entrañablemente. Entrañablemente. Entonces, ¿cuál es el resultado de la obediencia a la verdad? ¿Qué dice ahí? ¿Vamos a qué? Purificar nuestra alma por obediencia. Sí, pero ¿cómo se va a mostrar? Mediante el Espíritu para el amor fraternal. El amor fraternal, ¿no qué? No fingido. Ahí está. O sea, que el amor entre hermanos se va a dar y no va a ser un amor fingido, sino no fingido. O sea, un amor, ¿verdad? Verdadero. Un amor fraternal verdadero. Un resultado, hermanos, de la obediencia a la verdad de Dios es ese, que vamos a demostrar entre nosotros
el amor verdadero, el amor fraternal. Fraternal significa entre hermanos, ¿verdad? El amor entre nosotros y dice ahí, no fingido. ¿Ah? O sea, no vamos a saludar ahí a la hermana, mucho abrazo, mucho beso, muy cómo estás, y al darle la espalda le vamos a dar la puñalada trapera. No, es un amor verdadero, es un amor no fingido, porque está basado en el espíritu de la verdad de Dios y de la obediencia. ¿Sí? Fíjate qué bonito, todo eso lo produce la palabra de Dios en nosotros. ¿Sí? Y cuando obedecemos y estamos en la verdad, se manifiesta aún entre nuestro trato con los hermanos. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a esta enseñanza, vamos a ampliarla un poquito porque ahorita estamos hablando de la obediencia a Dios y cómo esta obediencia a Dios va a irradiar o va a contagiar a todo nuestro ser y a todos nuestros hermanos de tal manera que vamos a poder practicar el amor fraternal. Pero hay más cosas que hay que obedecer. Vamos a Mateo capítulo 7 y alguien que me lea esta enseñanza de Jesús del versículo 24 al 27. A ver, alguien que lo lea bien, pausadamente, Mateo 7 del 24 al 27. Y vamos a contestar la pregunta, ¿cuál es el punto en este pasaje principal de la enseñanza de Jesús? ¿Quién lo quiere leer? Mateo 7, 24 al 27. ¿Lo leo? Sí. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque lleva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Ok, ¿cuál es el punto principal de esta enseñanza de Jesús? Que no andemos como necios. Ok, que no andemos como necios. Entonces, lo contrario a necios es que andemos como sabios, como el hombre sabio. Y nos da un ejemplo de un hombre sabio. Es aquel que, primero, oye la palabra. Pero aquí yo quiero llamar su atención. A ver, ¿cuántos de ustedes, piensen en esta pregunta, cuántas personas todos los domingos, en todas las iglesias que te puedas imaginar, no nada más las evangélicas, sino en todos lados, oyen la palabra y ahí están? Y a lo mejor le están oyendo de un sacerdote, de un pastor, de un maestro, de un líder, no sé, pero están oyendo la palabra. Pero para hacer o demostrar, según esta analogía que utiliza Jesús, que somos sabios, el hombre sabio no solamente oye la palabra, sino ¿qué hace? La lleva a cabo. La lleva a cabo. O sea, ¿de qué estamos hablando? La obediencia. Ahora sí dice Jesús, yo le compararé a un hombre sabio. Y un hombre sabio que está fundado sobre la roca. Y vendrán ríos, problemas, situaciones difíciles, pandemias, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese hombre sabio que está fundado y que practica la palabra de Dios, que oye todos los días, no se moverá porque está sobre la roca. Qué bonito pasaje el Señor Jesús nos da y que está infinitamente ligado a la obediencia, hermanos, a la obediencia. Muy bien, qué bonito, ¿no? Entonces, o sea, si obedecemos, somos bendecidos, tenemos recompensa. Ahora, viene un punto interesante. La pregunta número 6 nos dice, ¿por qué es importante obedecer a las autoridades?
Chan, 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 chan. Aquí ya no nada más está hablando de obedecer al Señor en particular, sino que ahora dice, el Señor nos voltea la mirada y nos dice, oye, hay que obedecer también. ¿Pero a qué? A las autoridades. ¿Qué dice Romanos 13, 1 y 2? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. Los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Muy bien, entonces, en esa obediencia que nosotros damos al Señor, no debemos resistirnos en obedecer a las autoridades, porque las autoridades han sido puestas ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Entonces también nosotros debemos obedecer a las autoridades, no resistirnos a ellas, ¿verdad? Fíjate, entonces ya vimos cómo debemos obedecer a Dios, cómo debemos vivir en la verdad de la palabra del Señor Jesús, cómo recibiremos bendición, ¿verdad? Y estaremos firmes en la roca como hombres sabios al ser obedientes al Señor. Ahora viene la pregunta número 7. ¿A quiénes más? Y también debemos obedecer a las autoridades. Ahora sí, la 7. ¿A quiénes más debemos obedecer? ¿Y por qué debemos obedecer a estos quiénes más? A ver, Hebreos 13, 17. Ya me quiero adelantar. ¿Qué dice Hebreos 13, 17? A ver, ¿a quiénes más debemos obedecer? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Muy bien. Entonces, está muy claro el pasaje. Valga más que yo lo vuelva a repetir. Simple y sencillamente, debemos obedecer a nuestros pastores. Ahora aquí la pregunta es ¿por qué? Y ahí nos da algunas señas particulares el apóstol, ¿verdad? ¿Por qué hay que obedecer a nuestros pastores? Porque tienen la razón. Porque ellos velan por vuestras almas. Porque ellos velan por vuestras almas, ¿verdad? Muy bien. Ese es un punto importante. ¿Qué más? Porque son los que van a dar cuenta, ¿no? Porque vamos a dar cuenta de cada uno de vosotros delante del Señor. Así es. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, dentro de la obediencia se nos enseña que debemos obedecer también a los que han sido puestos por Dios para pastorear su iglesia. Muy bien, vamos a las últimas dos preguntas. ¿Qué enseña Pedro acerca de la obediencia? ¡Ay, todavía más! Pues sí, vean que la obediencia es un tema muy importante en las Escrituras y cómo podemos sacar más enseñanza todavía. Primera de Pedro 2, 18 y 19. Primera de Pedro 2, 18 y 19. ¿Qué más nos enseña Pedro de la obediencia? A ver, ¿quién lo lee? Si ya lo tienes, lo puedes leer, Chayito. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para
salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecados ni mancha. Es el 18 y el 19. Sí, el 18 y 19. De primera de Pedro 2. De Pedro 2, 18 y 19. A ver. Dice, yo leí el 1. Perdón. Dice, bueno, acá está. 18 dice, ustedes los que son esclavos deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenen, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles, pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Bueno, nosotros no estamos en esclavitud como la esclavitud que se conocía en los tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero me gusta la segunda parte, en la parte del versículo 19 que nos dice que Dios se complace cuando somos obedientes, ¿sí? Y eso es algo normal, o sea, nosotros como padres lo vemos con nuestros hijos, ¿no? Cuando nuestros hijos son obedientes, ¿cómo te sientes como papá? Así hasta te sale el suspiro, y dices tú, ay, qué bueno que me hizo caso mi hija o que obedeció. ¿Por qué? Porque nos complacemos en la obediencia de nuestros hijos. Bueno, pues Dios se complace cada vez que tú y yo le obedecemos. Muy bien. Y los últimos 3 versículos, que es una sola pregunta, que es la última, lo demás ya se queda de tarea porque tienen que leer los 10 mandamientos y luego tienen que hacer un resumen de cada uno de los mandamientos. Entonces esa ya va a ser tarea para de aquí al jueves que la tengan lista, después de que Enrique dirija, si Dios quiere, la lectura, pues ya le seguimos con esta segunda parte. Entonces, a ver, ¿qué promesas nos da Jesús si le obedecemos? Y así vamos a terminar esta lección de hoy. ¿Qué promesas nos da Jesús si le obedecemos? O sea, aparte de que nos bendice, nos da promesas. A ver, Juan 14, 23, primer promesa. ¿Qué dice? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mi Padre le amará. Y no porque no nos ame, porque ya sabemos que nos ama, ¿verdad? Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Él nos ama. Pero cuando Él ve que como hijos somos obedientes, o sea, Él está rectificando su amor hacia nosotros, ¿se dan cuenta? Pero luego dice, y haremos morada con Él. ¿Verdad? O sea, el Padre, el Hijo harán morada con nosotros. Qué bonito. Juan 14, 23. Esa es una promesa de que Él habitará en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares. Juan 15, 10. ¿Lo tienes, Eddie? Sí. A ver, Juan 15, 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿cuál es la otra promesa? Ya vimos que tenemos que ser obedientes a los mandamientos. Bueno, pero si lo somos, ¿qué dice? Permaneceremos. Esa palabrita es la clave. Permaneceremos. ¿Sí? Entonces, qué bendición que podemos nosotros permanecer en el amor del Señor. Y tú misma, Eddie, pues ya lo tienes ahí, Juan 15, 14. ¿Cuál es la otra promesa? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esa promesa está, como dicen los jóvenes de ahora, wow, ¿verdad? Y sí está wow, porque primero Él es nuestro Señor, es nuestro Padre, es nuestro Salvador, es muchas cosas Jesús para nosotros. Pero el hecho de que Jesús nos considere
sus amigos. Oye, no tiene precio, ¿eh? Que nuestro Señor Jesús nos considere amigos suyos. Si somos obedientes, fíjense, si somos obedientes. Muy bien, mis amados hermanos, pues entonces esta es la primera porción de esta última clase que habla de la madurez. Vamos en la 4D, dijimos, ¿verdad? Y bueno, qué bonito que estamos terminando con 3 promesas que recibimos de parte de Dios si nosotros somos obedientes al Señor. Si Dios permite, el próximo jueves continuamos con la segunda parte de nuestra lección. Muy bien.